Me llamo Iván Zamora, trailero desde que cumplí 22. He pasado media vida navegando autopistas mexicanas y con el tiempo aprendí que el asfalto habla, cruje cuando el clima va a romper, zumba distinto cuando el tráfico se adelgaza y enmudece cuando se acerca algo que no deberías ver. Pero aquella madrugada de octubre de 2019, mientras llevaba 12 toneladas de productos químicos desde San Luis Potosí hasta una planta en Campeche, ignoré cada advertencia que la carretera me susurró. Había salido de San Luis al anochecer para evitar obras en la Libre. El plan era dormir unas horas en un parador antes de cruzar la Sierra Gorda, pero una tormenta retrasó todo. Alrededor de las 2 de la mañana paré en una gasolinera solitaria en Laguna de los Patos, muy cerca de un tramo viejo de la Federal 120. Pedí un café ralo y un mecánico retirado, o eso dijo ser. Me habló de un atajo recién reparado por la gente del rancho. Aseguró que esa brecha enlazaba con la 57 sin tener que rodear el nudo de montañas y que ganaría al menos 2 horas. Yo estaba empapado, cansado y atrasado. 2 horas sonaban a bendición. Asentí, pagué y seguí la indicación. Kilómetro 277. Curva a la derecha, brecha asfaltada. Los primeros 10 kilómetros fueron aceptables. Pavimento liso, marcas frescas, ni un bache. Luego todo cambió. El GPS perdió señal, la línea central desapareció y el borde se volvió tierra suelta. El bosque cercó la vereda y la lluvia convirtió el asfalto en espejo. Quise retroceder, pero el camino era demasiado estrecho para maniobrar la caja. Decidí avanzar hasta hallar espacio para girar. Casi al minuto las luces se atenuaron. El tablero parpadeó. Los testigos se apagaron y el motor tosió hasta morir. Me quedé en silencio absoluto, excepto por el golpeteo del agua en la lámina. Giré la llave, nada. Intenté el radio, solo estática. Saqué el celular, sin señal. Abrí la puerta y el frío del monte me pegó en la cara. El olor a tierra lavada se mezclaba con algo rancio, metálico. Revisé fusibles y mangueras. Todo parecía intacto. Necesitaba orinar, así que caminé unos metros bajo los pinos. Fue entonces cuando escuché un alarido. No era un coyote ni un borracho extraviado. Era un grito humano, quebrado por el dolor. Y se repetía como si alguien exhalara la última reserva de aire. El instinto me dijo que corriera al camión y me atrincherara, pero la curiosidad, o la culpa, pesó más que el miedo. Avancé despacio, linterna en mano, apagándola cada pocos pasos para no delatarme. Llegué a un claro cenagoso iluminado por la luz estroboscópica de un pick-up sin placas. 3 figuras envueltas en impermeables oscuros rodeaban a un cuarto hombre amarrado a un poste de alambrado. El del centro sostenía una pinza eléctrica conectada a una vieja batería de auto. Cada descarga arrancaba un chillido al cautivo. El que estaba de espaldas levantó el brazo y vi brillar un machete manchado. El filo cayó y un sonido húmedo retumbó. Retrocedí con el pulso desbocado, pero un tronco seco crujió bajo mi bota. Las 3 cabezas giraron a la vez, como depredadores. En la penumbra, no me di opciones. Corrí. Las ramas me azotaban la cara. El barro me jalaba las suelas. Detrás, pisadas y jadeos crecían. A pocos metros del remolque tropecé. Caí rodando, me corté la palma, pero me levanté cuando una lámpara de mano se encendió tras de mí. Subí a la cabina, cerré los seguros, apagué las luces interiores y me encogí detrás del asiento, escuchando mi corazón golpear los costados de mi cráneo. Minutos que se hicieron horas pasaron, hasta que una ráfaga de luz roja y azul inundó la cabina. Una patrulla estatal se detuvo frente al tráiler. 2 oficiales bajaron con impermeables, amarillos y linternas potentes. Les abrí tartamudeando lo que había visto. Se miraron entre sí. El mayor, con bigote cano, suspiró y dijo, sin anotar nada: «Ese tramo está fuera de jurisdicción, chofer. No hay rancho ni colonia a 10 kilómetros. Si su camión ya encendió, váyase por donde vino». Protesté. El joven oficial me miró a los ojos y soltó: «Por su bien, no vio nada. Arranque y no se detenga».
Giraron, subieron y desaparecieron ladera abajo sin inspeccionar nada. Al poner contacto, el motor arrancó a la primera, como si nunca hubiera fallado. Sentí hielo en las venas. Mi maquinaria obedecía reglas que yo no entendía. Viré rumbo noroeste buscando la 57 original. A los 20 minutos apareció un letrero, oxidado, Poblado San Roque 3 kilómetros. Entré al caserío. Había una tienda con luz. Al estacionar, otro trailero bajito, de gorra roja, me vio temblar y me ofreció una Coca-Cola. Le conté, recortando detalles, lo ocurrido. Frunció el ceño, echó un vistazo a mi remolque y murmuró: «Te metiste a la carretera fantasma. La hicieron los cazadores para mover venado, pero ahora la usan otros. Si te topas algo, nadie escucha ni ayuda. Ya han hallado cajas vacías y choferes con la boca sellada». Bebió un trago y añadió: «Tira esa ruta de tu mente, compa. Quien la sigue 2 veces no regresa». Conduje hasta el amanecer. Cada sombra lateral parecía agazapar hombres con machetes. Al llegar a un retén militar en Santa María del Río, un soldado me pidió papeles. Le di los documentos con manos sudorosas. Me señaló el parabrisas. «¿Sabe que trae sangre seca en la ceja?» Me palpé. Debía haberme cortado en la huida. Inventé que choqué con una rama. El soldado asintió, selló el pase y me devolvió los papeles. Pero al acercar su cara a la mía susurró: «No vuelva por la brecha sin nombre, ni nosotros entramos ahí». Entregué la carga al día siguiente, con 2 horas de retraso y los nervios deshilachados. Dormí en la cabina frente al puerto, con el motor encendido toda la noche y un tubo de metal bajo la almohada. Durante semanas evité rutas nocturnas y atajos sugeridos. Cada vez que escuchaba estática en el radio o relámpagos distantes, revivía el instante en que aquel machete se alzó. Un mes después, camino a Tuxpan, me detuve en un restaurante de autopista. En la pared había un periódico de nota roja. El encabezado decía: «Hallan cuerpo mutilado en brecha sin registro estatal». La foto aérea mostraba el mismo claro, la misma pick-up. El ejército había descubierto 15 fosas, todos los restos con signos de tortura eléctrica. Cerré el periódico cuando leí una frase del comandante a cargo: «No hay huellas de llantas ni rastro en satélite», como si la brecha solo existiera de noche. Pagué la cuenta y salí con la comida a medio terminar. Desde entonces no conduzco, después de las 10. Cambio de empresa, tomo rutas saturadas, pago cuotas y hago escalas donde haya cámaras. A veces sueño con el hombre del poste. Al despertar noto el zumbido del refrigerador del camión y me pregunto si eso que vi fue real o un delirio de carretera. Pero luego, al revisar la palma cicatrizada o al escuchar en las noticias otro descubrimiento sin explicación dentro de algún camino provisional, recuerdo la voz del policía, las palabras del soldado y sé que la carretera habla. Aquel atajo me enseñó que si la ignoras, te responde con silencio y con sangre. Lo que queda de mí sigue al volante porque no sé hacer otra cosa, pero ahora llevo un mapa de papel doblado en el asiento. Marco cada tramo conocido y no acepto consejos de extraños. Conduzco despacio, la radio baja, los faros altos. Cuando la aguja marca la mitad del tanque, busco una estación con nombre y ticket impreso. Si no hay, giro y busco el camino más transitado. Así tarde el doble. Así gaste todo el diésel. Tal vez algún día me cruce de nuevo con aquellos hombres. Quizá ya vieron mi rostro bajo la lluvia. Si eso ocurre, espero que la carretera me hable con tiempo suficiente para entenderla. Porque aprendí la lección. Los atajos no siempre acortan distancias. A veces solo podan la esperanza de regresar. El camino equivocado. Siempre creí que los verdaderos peligros del camino eran los asaltantes y los frenos que fallan en una pendiente. Jamás pensé que la peor amenaza vendría de algo que ni siquiera supe nombrar. Me llamo Claudio Reyes. Tengo 62 años y ando en tráiler desde que la música de Juan Gabriel sonaba en casete. Hoy conduzco solo cargas ligeras por rutas cortas. Pero en 1998
transportaba 40 toneladas de varilla desde Monterrey hasta Tuxtla Gutiérrez. Era un viaje rutinario hasta que la noche, la sierra y la neblina me arrancaron de todo lo que yo consideraba lógico. Salí de Linares al anochecer para llegar a Ciudad Victoria antes de la medianoche. Después pensaba remontar la carretera 85 y cruzar la Sierra Madre Oriental mientras el tráfico bajaba. Aquel tramo, en esa época, era una cinta asfaltada sin cámaras, sin GPS y con radios de onda corta que se ahogaban entre los picos. Confiaba en mi atlas de papel, una brújula vieja y el rugido constante del Kenworth como música de fondo. Aproximadamente a las 2 de la mañana las curvas se cerraron más de lo que recordaba. La neblina cayó de pronto como algodón sucio y los reflectores protectores desaparecieron. Pisé el freno con cuidado, sintiendo al remolque crujir detrás. La aguja del tacómetro bajó y con ella mi seguridad. Avancé despacio durante lo que me parecieron horas. La niebla refractaba mis luces largas y convertía los pinos en columnas fantasmales. Quise pedir posición por radio, puro chisporroteo. Revisé el mapa una vez, 2, 10 veces. Ningún entronque coincidía con la realidad. Cuando el motor se quedó en ralentí, empecé a sentir la vibración de mi propio pulso en el volante. No estaba asustado todavía, solo inquieto, convencido de que la salida a Tamaulipas aparecería tras la siguiente curva. Pero cada viraje revelaba solo más oscuridad, más neblina, más monte. Poco después vi un destello amarillo a lo lejos. Alivio inmediato. Debía de tratarse de una gasolinera rural. Acerqué el tráiler hasta que distinguí el viejo logotipo de Pemex sobre un tejado oxidado. Sin embargo, la estación estaba abandonada, máquinas despanzurradas y sin techumbre. Solo una lámpara de vapor de sodio permanecía encendida encima de la caseta del vigilante, parpadeando como si forcejeara con la corriente. Apagué el motor para ahorrar diésel, bajé con la linterna y caminé hacia la oficina esperando encontrar un teléfono. El silencio era tan compacto que podía oír mi propia respiración rebotando contra las bombas vacías. De la caseta venía un olor agrio, mezcla de diésel rancio y carne pasada. Toqué la puerta metálica. Se dio con un chirrido. Dentro, una mesa de madera, una silla plegable y un montón de fotografías Polaroid pegadas al muro me devolvieron la mirada. Eran retratos nocturnos de tráileres detenidos en aquella misma gasolinera. Algunos mostraban a los conductores dormidos en la cabina, otros, placas de otros estados. En la esquina inferior de cada foto, aparecía garabateado un número de 7 dígitos como si alguien llevara un macabro inventario. Retrocedí. La linterna barrió algo sobre el suelo. Un monte de radiotransmisores apilados junto a una caja de herramientas. Todos tenían la antena rota, el altavoz destrozado. El aire estaba helado, pero sentí un sudor tibio recorrerme la nuca. Cerré la puerta despacio y eché a andar de vuelta al tráiler. Al llegar vi que las luces de la cabina estaban encendidas, aunque yo recordaba haberlas apagado. Eso heló la sangre más que cualquier fantasma. Subí con sigilo, el corazón en la garganta. Mis llaves seguían en el contacto. Sobre el asiento del copiloto había una sola Polaroid nueva. Era mi tráiler estacionado allí mismo, tomada desde un ángulo alto que no supe ubicar. Quise arrancar. El motor giró, falló y se detuvo como si la batería hubiera drenado de golpe. Un golpe seco retumbó en el techo de la cabina. Luego otro y otro, como piedras u hojas grandes cayendo. Por instinto presioné el claxon. El eco pareció morir absorbido por la neblina. De nuevo intenté encender. Nada. Bajé y rodeé la cabina con la linterna apuntando. En el parabrisas se distinguían huellas de manos grasosas, dedos muy largos, marcados hacia el interior, como si alguien hubiese intentado entrar rompiendo el cristal. En el aire flotaba un zumbido tenue, grave, similar al canto de un generador viejo pero sin fuente visible. Decidí refugiarme en la estación. Al llegar, la luz de sodio se apagó de golpe. Quedé sumergido en tinieblas hasta que mis ojos se adaptaron. Dentro de la caseta las Polaroids habían cambiado de lugar.
La pared mostraba ahora un mosaico ordenado cronológicamente, y en el centro, la última imagen era mi rostro entrando por la puerta hacía un minuto. Bajo la mesa había una grabadora portátil con un casete girando. Me obligué a oprimir rewind y luego play. Escuché mi propio motor aproximarse, verse interrumpido, oírse mis pasos. Después, un arrastre áspero, como garras raspando, metal, y al final un susurro. Kilómetro 47. Mi estómago se contrajo. Salí corriendo sin pensar. Al pasar junto a las viejas bombas, algo se movió detrás de mí. No quise voltear. Alcancé la escalera del tráiler. Abrí la puerta de la caja con la palanca lateral para esconderme entre los rollos de varilla. El olor a óxido me recibió como una cueva. Desde dentro, a través de la rendija, vi la neblina arremolinarse y condensarse en figuras humanas, contornos que titilaban con la poca luz que quedaba. Entre ellas destacaba un hombre altísimo, de overol, con cabeza inclinada en ángulo imposible. Caminaba sin pasos, deslizándose. Sus dedos, finos como antenas, rozaron el toldo de la cabina y dejaron rastros negruzcos. Una vibración intensa sacudió la caja. Habían subido al travesaño trasero. Oí crujir los seguros de la puerta. Me aferré a una barra metálica esperando lo inevitable. El pestillo cedió. La puerta se abrió apenas un palmo, y entonces la bocina de un autobús foráneo estalló en la carretera, muy cerca. El siseo de frenos de aire, el rugido del motor diésel, y luego la bocina otra vez, como si el chofer se quejara por un obstáculo. Las figuras se dispersaron, evaporándose en torbellinos de niebla. Reuní valor, salí y corrí hacia la cabina. El autobús todavía estaba allí con las intermitentes encendidas. El conductor, un hombre canoso, me gritó algo que no entendí bien sobre camiones mal estacionados. Le hice señas, tropezando con mi propia lengua. Él aceleró, quizá pensando que era un ladrón, y se fue. Aproveché el momento. Subí, giré la llave y el Kenworth rugió a la primera, como si nunca hubiera fallado. Salí a la carretera levantando una nube de grava. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada. La aguja del gas apenas por encima de la reserva. Conduje sin detenerme. Pasé 2 túneles y un puente hasta que encontré un retén militar. Me estacioné. Los soldados preguntaron por papeles y carga. Uno de ellos me miraba fijo. Parecía incómodo. Señaló mi parabrisas. Sobre el vidrio, en grueso polvo gris, alguien había escrito 47. Pasé el limpiador, borré la cifra sin decir palabra. El soldado me devolvió los documentos y me sugirió descansar en el próximo paradero. Llegué a un motelito de mampostería salido de otra década. El encargado bostezó cuando pedí habitación. Me prestó un teléfono de disco. Llamé a Mito, mi esposa, le mentí una versión recortada. Después pedí a la operadora local la hora oficial, las 3:47. El mismo minuto congelado que había visto cuando arrancó el tráiler. No pude dormir. Cada chirrido del clima, cada goteo del boiler sonaba como el casete rebobinándose. A las 6 de la mañana bajé a recepción. El encargado me contó que esa estación Pemex llevaba abandonada desde el 86, cuando un derrumbe sepultó un convoy de pipas. Nunca recuperaron los cuerpos. Se rumoraba que los traileros muertos aparecían en fotos anónimas de otros conductores antes de perderse también. Entregué la llave, regresé al camión. Sobre el asiento del copiloto descansaba otra Polaroid. Yo apoyado en el mostrador del motel, tomada durante la noche. El reverso decía, kilómetro 47, te espera. Quemé la foto con un encendedor barato y encendí el motor. No bajé la mirada de la carretera hasta ver el letrero que anunciaba la entrada a Ciudad Valles. Entregué la carga con medio día de retraso. Recibí el regaño de siempre y un silencio incómodo de los estibadores, pues me temblaban las manos tanto que no podían firmar. Nunca denuncié nada. ¿A quién? ¿Cómo explicar las Polaroids que se reescriben solas o la neblina que toma forma humana?
Solo conté la historia a otros compañeros viejos, esos que también hablan de kilómetros malditos, de voces en la CB que piden auxilio desde carreteras clausuradas. Algunos se ríen, otros se persignan. Yo solo sigo evitándome el kilómetro 47 de la 85, aunque los mapas modernos insistan en que allí no hay nada más que monte y curvas. Hoy, a punto de jubilarme, me atrevo a narrarla porque he soñado 2 veces la misma escena. Manejo por una autopista nueva, sin neblina, sin curvas, y de pronto un flash alumbra la cabina. Sé que una última fotografía ha quedado registrada en algún muro polvoriento, esperando su número en la colección. Entonces despierto respirando diésel que no existe, y con el eco de un casete que gira en un lugar al que juro no volver. Tal vez alguien escuche esto y recuerde mantener el pedal firme cuando la carretera se vuelva silencio líquido. Tal vez sirva para que otro conductor gire el volante antes de que una luz amarilla lo tiente a detenerse. Yo, por lo pronto, solo pido que, cuando me llegue el retiro, ninguna cámara instantánea inmortalice el momento en que abandone el asfalto, porque si la maldad aprendió a fijarse en papel fotográfico, entonces nunca termina el viaje. Solo cambia de carreta, de chofer y de noche. Y lo que aguarda en el kilómetro de sombras siempre cobra peaje. Peaje. Bestia nocturna. Conducir tráiler siempre fue mi oficio y mi refugio. Después de 30 años detrás del volante, las líneas de la carretera se convirtieron en un metrónomo que marcaba el ritmo de mi vida. Era octubre de 2017, y César, mi joven copiloto, me acompañaba en un viaje de carga desde San Luis Potosí hasta Matamoros. Él llevaba apenas 2 años en la ruta. Yo estaba a meses de jubilarme. Salimos poco después del anochecer porque la mercancía debía cruzar la frontera antes del amanecer. La autopista 101, solitaria y recta, se extendía como una cinta metálica bajo el brillo intermitente de las luces del tráiler. El motor retumbaba con un murmullo grave que siempre me tranquilizaba, pero aquella noche el aire olía a lluvia y a algo que no supe nombrar. A la 1 de la mañana el cansancio me nubló la vista. Le pedí a César que tomara el volante. Él aceptó sin entusiasmo. La niebla que se levantaba desde los cañaverales volvía traicionero el asfalto. Detuvimos el camión en un área de descanso improvisada, un claro de tierra rojiza convertido en lodo por el aguacero reciente. Cambiamos, de asiento con cuidado de no resbalar. Mientras yo me acomodaba en la litera, el golpeteo tenue de la lluvia contra la lámina me adormeció. Cerré la cortina de vinil y dejé que la oscuridad me envolviera. Me habían vencido los primeros instantes de sueño cuando escuché la voz temblorosa de César. «Chacho, mira eso». Su tono me heló la sangre. Corrí la cortina apenas un resquicio. A unos 40 metros, recortada contra los focos amarillentos del tráiler, una silueta avanzaba hacia nosotros. Parecía un toro descomunal erguido sobre 2 patas. La niebla restaba nitidez, pero las dimensiones resultaban imposibles de confundir. Hombros anchos, cuernos curvos y un pelambre oscuro que goteaba agua. El monstruo oscilaba lentamente de izquierda a derecha, tanteando el terreno con pezuñas deformes que terminaban en dedos grotescos. Cada paso dejaba un crujido húmedo en el lodo. Su respiración, profunda y áspera, se escuchaba por encima del motor al ralentí. Sentí un peso opresivo en el pecho, como si la cabina se hubiera llenado de aire frío. César tragó saliva sin despegar la mirada del parabrisas. Quise ordenarle que arrancara, pero el tráiler patinó en el barro y las llantas traseras giraron en vacío. La bestia avanzó otro par de metros. Sus cuernos se perfilaban contra las luces y en su pelaje chorreaba una baba espesa. Busqué la palanca de bloqueo del diferencial para ganar tracción, pero mi mano temblaba tanto que fallé el enganche. Una corriente metálica me recorrió la nuca. El miedo, puro y simple, me recordó historias de carretera que se cuentan al calor de las llantas recalentadas. Aparecidos, nahuales,
criaturas que emergen en la frontera del sueño y la vigilia. Siempre las creí exageraciones. En ese instante supe que la carretera tiene más memorias que los hombres que la transitan. La bestia se detuvo frente al cofre, alzó la cabeza y olfateó el aire con un bramido que vibró en el cristal. Sus ojos, fosforescentes, no parecían animales, se asemejaban a faros sin humanidad. El camión se estremeció cuando la criatura golpeó el parachoques con la palma de una de sus manos improbables. César murmuró algo parecido a una plegaria. No quise alimentar su pánico, pero noté que el aire dentro de la cabina se volvía sofocante, como si la presencia del ser robara el oxígeno. Comprendí que no escaparíamos sin hacer algo. Le indiqué a César que mantuviera la marcha en punto, muerto y no soltara el freno. Cerré la cortina no para aislarme del terror, sino para buscar la linterna industrial y una bengala de emergencia que llevaba desde mis años mozos. Volví al asiento con la linterna en una mano y la bengala en la otra. Con un movimiento brusco bajé de la cabina, hundiendo las botas en el fango hasta los tobillos. El aire olía a pestilencia rancia, mezcla de azufre y sangre seca. Apenas pisé tierra, la bestia giró su cabeza cornuda hacia mí. Noté cicatrices en su pecho, heridas viejas, como marcas de perdigones que nunca sanaron. Alzó los brazos en un gesto casi humano. Un rugido me ensordeció y reverberó en mi estómago. Encendí la bengala. La flama roja crepitó y lanzaba chispas que iluminaban la noche con destellos agónicos. La criatura se detuvo, tal vez confundida por el fuego. Levanté la bengala por encima de mi cabeza y avancé 2 pasos, hundiéndome aún más en el lodo. El calor de la luz roja me devolvía una valentía frágil. Mi plan era simple: ahuyentarla con el fuego, despejar el frente del tráiler para que César pudiera ganar velocidad. Entendí que cada segundo contaba. Avancé otro paso. La bestia soltó un bramido que me obligó a cubrirme los oídos. Sentí un zumbido agudo en el cráneo, como si el sonido hubiera penetrado los huesos. Sin embargo, retrocedió medio metro y pisó un charco que salpicó lodo tibio sobre mis pantalones. Giré el brazo con la bengala describiendo un arco de chispas. Aquello pareció irritarla. Bajó la cabeza y golpeó el suelo, levantando terrones. El temblor me llegó a las rodillas. Por un instante temí que embistiera, pero entonces sucedió algo que nunca podré explicar. Un relámpago desgarró el cielo, iluminando la carretera y los maizales que nos rodeaban. En la luz blanca, la bestia se vio transparente, como si su forma fuera humo atrapado en un pellejo. La lluvia, que hasta entonces caía con timidez, se convirtió en aguacero y comenzó a extinguir la bengala. Sentí cómo la brasa me quemaba los dedos. La arrojé frente al monstruo, esperando que el último fogonazo lo distrajera, y corrí hacia la puerta del copiloto. Resbalé, golpeé la chapa con la rodilla, pero logré trepar. Cerré de un portazo y grité a César que metiera segunda. Él soltó el freno con un rugido del motor. El diferencial ya bloqueado, mordió el barro y el tráiler se sacudió. Las ruedas patinaron un instante eterno hasta que por fin cobraron tracción. Sentí la vibración del chasis al ganar velocidad. La bestia lanzó un aullido que se mezcló con el chirrido de la caja de cambios. No quise mirar atrás. César aceleró hasta que los ejes parecían desintegrarse. La lluvia golpeaba el parabrisas como granizo líquido, borrando la línea central de la carretera. Condujo así casi 30 kilómetros, sin reducir velocidad, hasta que la aguja del combustible nos llevó a bajar la marcha. Nos detuvimos bajo un puente peatonal iluminado por un único foco de neón. Apagué el motor. El silencio nos aplastó. Ninguno hablaba. Mis manos seguían aferradas al tablero. Noté pequeños cortes donde la bengala me había quemado. La lluvia cedió minutos después. Bajé a revisar el frente del camión. El parachoques estaba abollado y marcado con 3 surcos paralelos, como garras. El lodo ocultaba detalles, pero el metal olía a óxido reciente y a carne. Tomé fotos con el celular, no para mostrar a nadie. Sabía que pocos creerían, sino para recordarme que no fue un sueño. Cuando regresé a la cabina, César fijaba la vista en el volante,
los nudillos blancos. Compartíamos un silencio espeso, incapaces de articular lo vivido. Seguimos hasta Matamoros con la primera luz del día filtrándose entre las nubes. Entregamos la carga y no dijimos una palabra del incidente al personal de la aduana. 2 semanas después, César presentó su renuncia. Se fue a trabajar a un taller mecánico en su pueblo natal. Yo terminé mis últimos viajes con otros aprendices, pero nunca volví a detenerme en un tramo sin nombre para intercambiar puestos. Ahora, jubilado, evito las carreteras después de la medianoche. Cada vez que la llovizna empapa el asfalto, recuerdo aquellos ojos fosforescentes y el rugido que me atravesó el pecho. He intentado hallar explicaciones: ganado salvaje, alucinación por fatiga, leyendas de nahuales que se arrastran por la Huasteca. Ninguna teoría llena el hueco que se abrió en mi cordura aquella noche. Llevo conmigo un crucifijo que mi esposa colocó en la cabina años atrás. Aún cuelga del espejo retrovisor de mi camioneta familiar. A veces, en las madrugadas silenciosas, la cruz se balancea sola, como si respondiera a un impulso lejano. Entonces sé que la bestia sigue rondando los campos, esperando la próxima pausa de un conductor cansado. Y aunque la razón me dice que fueron sombras y lodo, la memoria de aquellos ojos incandescentes me susurra que la carretera guarda criaturas que no figuran en los mapas. Sé que los faros de un tráiler pueden iluminar algo peor que la oscuridad. Pueden revelar lo que nunca debería ser visto. Desde esa noche, el sonido de la lluvia sobre el techo no me arrulla. Me recuerda el tambor de pezuñas invisibles que avanzan entre los campos. Y por primera vez en décadas al volante, admito que hay rutas que nadie, por valiente que sea, debería recorrer cuando el reloj marca la 1 y la niebla nace del suelo. Caja sorda. Me llamo Esteban Lozano y todavía tiemblo cada vez que veo la silueta de un tráiler solitario recortada contra el horizonte nocturno del desierto. Tenía 38 años cuando, en 2018, me quedé sin empleo en la maquiladora de Nogales. Un viejo amigo, Mauro, me habló de la oportunidad de entrar a una cooperativa de transportistas que cubría la ruta Sonora-Baja California. El requisito indispensable era poseer mi propio camión, así que vendí la camioneta familiar y pedí un préstamo rápido. Mauro me llevó a un corralón federal donde subastaban vehículos decomisados. Allí, igual que si el destino me señalara, vi un Kenworth blanco impecable, con el chasis sin óxido y el motor ronroneando como nuevo. Demasiado barato para ser cierto, pensé, pero los papeles estaban en regla, y el perito aseguró que el tracto había servido como unidad frigorífica para transportar pescado. Mi primer viaje fue tranquilo, pura mercancía seca y diurna. El segundo, en cambio, me asignó un cargamento urgente de autopartes desde Guaymas hasta Mexicali. 12 horas de carretera atravesando la nada, saliendo a las 9 de la noche porque el cliente pagaba extra por entrega matutina. Cargué combustible, revisé luces y neumáticos, y salí cuando el último rastro de sol se apagaba sobre los cerros del Bachoco. Las primeras 2 horas pasaron sin novedades. Conducía acompañado por el zumbido constante del motor y la música, bajita del estéreo. Alrededor de la medianoche el aire pareció espesarse. Sentí una presión leve en los oídos, como si descendiera de golpe por una pendiente. Entonces llegó el primer golpe. Tac, tac, tac contra la puerta de la caja. 3 martillazos secos que me erizaron la piel. Bajé la música y afiné el oído. Nadie viaja adentro, recordé, porque supervisé el embarque y sellé los precintos yo mismo. Reduje velocidad y escudriñé los espejos, convencido de que un neumático reventado golpeaba el guardafangos, pero todo lucía normal. A la altura del kilómetro 126, detuve la unidad en el acotamiento iluminado por un viejo poste de vapor de 1900 sodio. Con la linterna en la mano avancé hacia la caja. El sello seguía intacto. Coloqué la oreja contra la lámina helada y no escuché nada, apenas el silbido del viento. Respiré hondo
Volví a la cabina y retomé camino. No había recorrido ni un par de kilómetros cuando los golpes volvieron, ahora más violentos, acompañados de un chirrido metálico que parecía una uña rasgando el aluminio. Me negué a detenerme otra vez. Apreté el volante con los nudillos blancos y aceleré. En el tramo recto próximo a Sonoita, me vi obligado a parar de nuevo. Las luces del tablero parpadearon y el motor perdió potencia. Mientras el camión se ahogaba, un olor salobre inundó la cabina, mezcla de pescado rancio y humedad, imposible dada la carga de autopartes. Apagué contactos y salí temblando. El cielo estaba limpio, la luna en cuarto menguante y la carretera desierta. Sin embargo, del interior de la caja emergía un goteo constante, como agua filtrándose sobre charolas de acero. Forcé el candado, listo para enfrentar al polizón que creyera encontrar, pero el interior se hallaba impecable. Cajas de cartón apiladas, cinchos apretados, ni una sola pieza suelta. Alumbré el piso y vi un charco oscuro que no estaba antes. Su olor me revolvió el estómago. Pasé el dedo y comprobé que no era aceite sino algo grumoso, casi gelatinoso. De pronto, las paredes se estremecieron con un puñetazo tan potente que la linterna se me escapó. Salí corriendo, cerré de un empujón y aseguré la tapa tembloroso. Regresé a la cabina decidido a no abrir la puerta hasta Mexicali. Arranqué con dificultad. El motor volvió a su régimen. En la radio, la señal se llenó de estática e interferencias que formaban susurros apenas audibles. No entendía ninguna palabra, solo quejidos ahogados que subían y bajaban como olas. Cada nuevo golpe en la caja retumbaba en mis costillas. Quise marcar a Mauro, pero el teléfono no tenía cobertura, a pesar de que normalmente ese tramo sí la ofrece. Pasada la 1 de la mañana entré al Libramiento San Luis, zona de arenales, donde no hay más que polvo y arbustos. El cansancio empezó a morderme, y los golpes se volvieron parte del latido del motor. Pensé que tal vez aluciné, pero algo llamó mi atención. Sobre el asfalto, 100 metros adelante, se balanceaba una silueta oscura. No crucé con ella, simplemente permaneció inmóvil en mi carril, con los brazos caídos y el torso ladeado. Toqué el claxon y no se movió. Maniobré para rebasarla, y en el instante exacto en que quedaba a mi altura, sentí un puñetazo en la ventanilla. No vi rostro, solo un manchón negro y húmedo que se expandió como tinta. Perdí el control y casi invadí el carril contrario. Cuando miré por el retrovisor, la figura se había disuelto en el aire. Llegué a la garita militar de Querobabi temblando. El soldado me pidió los documentos de rutina y luego señaló la caja. ¿Trae refrigeración? Se oye agua correr. Respondí que no. Ordenó abrir. Pensé en negarme, pero sabía que solo alargaría el tormento. Rompimos el precinto y deslizó la puerta. El interior olía a mar podrido. Las cajas estaban cubiertas de un líquido arenoso, y sobre la pared frontal se había marcado, con esa sustancia viscosa, la silueta distorsionada de varias manos presionando desde dentro, dedos largos cuyos extremos formaban surcos en la pintura. El soldado dio un paso atrás casi al mismo tiempo que yo. Cerró de golpe y devolvió mis papeles sin una palabra. «Siga, chofer», murmuró con la voz hueca. A pocos kilómetros de la línea estatal el motor comenzó a calentarse. La aguja roja subió en picada y una alerta sonora perforó la cabina. No quería detenerme, pero si fundía el motor me quedaría indefenso. Frené en una estación de servicio abandonada. Abrí el cofre, el anticongelante hervía, y un vapor blanquecino se elevaba con fuertes efluvios a amonio. Mientras revisaba, las mangueras escuché otro ruido diferente, cadenas arrastrándose detrás de la caja. Me incorporé, di la vuelta y antes de alcanzarla, la puerta se abrió sola con un crujido atroz. Dentro no había ni cajas ni amarras, solo un pasillo largo, imposible en la geometría del camión, iluminado por un fulgor verdoso que parecía emanar de un piso cubierto de escamas. Una ráfaga helada me golpeó. El olor a sal y podredumbre fue insoportable. Creí ver, muy a lo lejos,
cuerpos apretados uno contra otro, todos golpeando la pared invisible que los contenía. Entre sus labios violáceos se escapaban burbujas y chirridos que parecían palabras en un idioma submarino. Retrocedí, pero el umbral estaba frío como hielo. Intenté cerrarlo y la puerta no cedía. Un latigazo de agua oscura salió despedido. Me rozó el brazo y quemó la piel como ácido. Grité sin emitir sonido, y el pasillo se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome frente a un interior vacío, seco y silencioso. Conseguí forcejear y encajar los cerrojos. Conduje las últimas 3 horas con la vista fija en el asfalto, rezando sin voz y sin música. Al amanecer alcancé la aduana de Mexicali. El inspector revisó mi manifiesto y pidió abrir la caja. Cuando asomó la cabeza lanzó un silbido. El piso estaba impecable, pero las paredes lucían parciales marcas negruzcas como manchas de tinta. Anotó una observación por suciedad interior y me dejó pasar. Entregué la mercancía, firmé recibos y me encerré en la oficina del Vincent Toussaint, supervisor. Conté lo ocurrido con tanta precisión como mi mente lo permitía. Él no se burló. Sacó de un cajón un folder con recortes de periódico amarillentos. Hacía 6 años, ese mismo camión había sido interceptado tras cruzar desde Topolobampo con un cargamento ilegal de vísceras de tiburón. La caja refrigerada se averió en pleno desierto de Sonora. El chofer abandonó la unidad y las autoridades la hallaron días después, con 18 pescadores centroamericanos atrapados dentro, muertos por hipotermia y asfixia. Los coyotes que los trasladaban jamás aparecieron. El tráiler estuvo años en custodia y al final lo subastaron. No quise escuchar más. Regresé a Nogales por autobús, dejando el Kenworth estacionado en el patio de la empresa. Liquidé mi préstamo con pena doble, la monetaria y la que oprime al cuerpo cuando comprende que ciertas carreteras cargan su propia memoria. Vendí el camión por piezas al mes siguiente. Mauro cambió de ruta y jamás volvió a mencionar el asunto. Ahora trabajo de mecánico y, aunque a veces el taller queda vacío de noche, nunca estoy del todo en silencio. Prefiero el ruido de la radial cortando metal porque es un sonido claro, humano. El eco hueco de un golpe desesperado contra una puerta de aluminio podría regresar en cualquier momento. Y sé que si lo escucho otra vez, no habrá carretera suficiente para escapar. Encuentro macabro. Tenía 39 años cuando acepté el embarque que me cambió la vida. Conducir de noche era mi especialidad. Menos tránsito, menos retenes y más pesos al final de la semana. Aquella tarde de mayo de 2013 salí de Monterrey con destino a Oaxaca, tirando 23 toneladas de refacciones. El calor todavía quemaba el asfalto cuando doblé hacia la carretera 135D, pero sabía que, al coronar la sierra, el aire helado de la Mixteca me mantendría despierto. Esa era la teoría. En la práctica, la oscuridad de las montañas puede tragarse hasta la cordura del más curtido. No iba solo. La empresa me asignó a Chema, un novato que necesitaba horas de volante para obtener licencia de carga federal. Hicimos buen equipo en la báscula de Allende. Revisamos sellos, calibramos luces y, ya con el sol enterrado tras los cerros, arrancamos. El tacógrafo marcó 23:40 cuando dejamos atrás el último paradero iluminado. El rugido del motor y el zumbido tenue de la banda sonora ranchera eran nuestras únicas compañías. El teléfono satelital no tenía señal entre aquellos paredones de piedra. A medida que avanzábamos, los faros recortaban siluetas imponentes, barrancos como bocas sin fondo a la derecha y taludes que parecían rozar la lona del remolque a la izquierda. Las curvas se enlazaban una tras otra y cada una traía un sabor metálico a la lengua, como si el aire se oxidara antes de entrar a los pulmones. Pasada la medianoche, la velocidad promedio cayó. La pendiente y el cansancio empiezan a ganarte, aun cuando no lo admites. Chema luchaba por mantener los ojos abiertos, así que decidimos que él dormiría un rato en la litera. Yo, obstinado, seguí al volante.
Fue en el tramo solitario que une a Zumbilla con Tepanco, un segmento donde ni los retenes de la guardia llegan de noche, cuando un reflejo anómalo parpadeó en la cuneta. Una forma baja, apenas un manchón blanquecino, cruzó fugaz bajo el haz del faro derecho. Instintivamente solté el acelerador. Chema se incorporó medio aturdido y sin abrocharse el cinturón, se pegó al parabrisas. Frena. Alcanzó a musitar. Detuve las 40 toneladas como pude, sintiendo el chirrido de los tambores contra el silencio sepulcral de la sierra. A unos 15 metros, sobre la grava del arcén, se perfilaba un niño. Tendría 7 u 8 años, desnudo de cintura para arriba. Sus costillas aparecían marcadas en la piel y un brillo oscuro le cubría desde la barbilla hasta el ombligo. Sangre fresca, pensé. No había otro vehículo, ni rastro de choque, ni luces de emergencia. El chico no lloraba ni pedía ayuda, solo nos miraba ladeando la cabeza como quien intenta descifrar un idioma extraño. Chema, movido quizá por el instinto o la culpa, bajó antes de que pudiera detenerlo. Yo vacilé un instante, pero la conciencia no me dejó quedarme en la cabina y descendí tras él. El aire afuera era más frío de lo esperable. Olía a madera húmeda y a algo dulzón, como carne en descomposición. Los faros del tráiler bañaban al pequeño con una luz amarilla que le daba un matiz casi de yeso. Chema le habló despacio, extendiendo la mano. Ni eco tuvo su voz entre los pinos. Avanzamos 2 pasos y el niño retrocedió medio metro, descubriendo lo que ocultaba su cuerpo menudo. Un bulto humano tendido boca arriba, sin camisa tampoco. La cara no estaba, o mejor dicho, estaba deshecha, arrancada desde la frente hasta la mandíbula. Un charco negro se extendía alrededor, atravesado por hilos brillantes que seguían resbalando desde la boca del niño. Chema lanzó un grito ahogado. Yo sentí que me fallaban las rodillas. El crujido de hojas secas detrás de nosotros me sacó del trance. Volví la vista y conté al menos 4 siluetas pequeñas entre los árboles, inmóviles, observándonos. Ojos redondos que devolvían la luz como canicas. El niño frente a nosotros abrió la boca, no para hablar, sino para clavar los dientes en el músculo expuesto del muerto, con una calma depredadora. Ese chasquido bastó para reactivar mis piernas. No recuerdo haber gritado órdenes. Chema y yo simplemente corrimos. La grava cortaba las suelas, los latidos retumbaban en los oídos, y tras nosotros estalló un coro de pasos apresurados, demasiados para contarlos. Alcanzamos la cabina, batallamos con la manija, subimos de un salto. Mientras yo intentaba meter primera, algo golpeó la portezuela. Un puño pequeño dejó una mancha de sangre que se resbaló como pintura fresca. El parabrisas vibró con un impacto sordo. Una piedra, tal vez, quizá un hueso. Enganché la marcha y pisé a fondo. El motor bramó, el remolque se sacudió y, en el espejo lateral, las figuras se disolvieron en la penumbra justo donde la luz ya no llegaba. Conduje sin hablar hasta la caseta abandonada de San Gabriel Chilac. A un costado había una gasolinera vieja, la única con luces en kilómetros. Frené junto a las bombas y me dejé caer sobre el volante. El olor a diésel fue un alivio. Olía a normalidad. Chema estaba pálido. Quiso marcar a la policía con el teléfono público del mini súper, pero la bocina colgaba rota. El despachador nos observó desde la ventanilla blindada, sin sorpresa, como si esperara que llegáramos. Le contamos lo visto. El hombre, rostro macilento, gorra grasienta, simplemente negó con la cabeza y dijo en voz baja que evitáramos el kilómetro 241 después de las 11. Eso no son niños, dijo, y bajó la cortina metálica. Sigan su camino. Dormimos, en la cabina con el seguro puesto, pero el sueño fue una farsa. Cada chirrido del tráiler con el viento me sonaba a uñas rasgando la lámina. A las 6 conecté la toma de aire, revisé frenos y salimos con la Aurora. Entregamos la carga, firmaron los manifiestos y nadie preguntó por qué llegamos con el parabrisas resquebrajado.
Esa fue mi última ruta nocturna por la sierra. Con el tiempo cambié a entregas locales, luego a una flotilla urbana y finalmente a instructor de maniobras en patio. Sin embargo, cada vez que el reflectante rojo de un señalamiento parpadea en la niebla, mi mente vuelve a ese niño inmóvil, a la carne desgarrada y a la certeza de que algo antiguo habita los montes y se alimenta cuando el mundo duerme. Nunca salió una nota en periódicos sobre cadáveres sin rostro ni sobre pandillas salvajes. Tal vez los reportes se archiven, tal vez el miedo compre silencios. No importa, sigue allí. Si alguna noche cruzas esa ruta y tu parabrisas ilumina, a un menor descalzo, no reduzcas la velocidad. No bajes la ventana, no busques valientes excusas para ayudarte a dormir tranquilo después. Pasa de largo y reza, porque en esa curva el tiempo se quiebra y las criaturas que lo ocupan no reconocen ley humana. Y si los remordimientos te obligan a mirar por el espejo, verás un destello de dientes diminutos brillando como clavos bajo la luna. Desde entonces, cada kilómetro oscuro huele un poco a sangre, y no hay fuego, tequila ni abrazo que me borre el sabor metálico que todavía llevo pegado al paladar. Las cruces del camino. Me llamo Esteban Zamora y, aunque hoy manejo una grúa en el puerto, durante los 90 me ganaba la vida jalando un tráiler de doble semirremolque por todo el Golfo. Aquella rutina de noches eternas, cafés recalentados y estaciones de diésel vacías me fascinaba, hasta que el viaje que contaré me obligó a bajarme del volante para siempre. Era el 17 de julio de 1998. Un viernes húmedo que prometía tormenta. Traía 40 toneladas de bobinas de acero desde Altamira rumbo a Puebla y había calculado unas 7 horas de recorrido. Pasadas las 10 de la noche, el tramo federal que serpentea entre Papantla y Poza Rica, el de las curvas colgadas sobre la barranca del Tecomate, estaba casi desierto. Conocía bien esa sierra y sabía que las luces altas sirven de poco. La neblina se agazapa en las caídas y lo devuelve todo en blanco. Por precaución rodaba a 40, con la caja en baja y el motor ronroneando parejo. La unidad acababa de salir de servicio. Filtros nuevos, tanque lleno, batería flamante. Al cruzar el puente del arroyo Necaxa noté algo raro. El tacómetro cayó a cero y, en un parpadeo, todas las luces del tablero se apagaron. No hubo tirones ni detonaciones. El motor simplemente murió, como si alguien hubiese girado la llave. Dejé que el peso me arrastrara hasta un claro al costado, derecho y tiré del freno de aire. Afuera, la neblina olía a tierra mojada. Apagué el estrobo, respiré hondo y recordé los básicos de electricidad. No tenía sentido. Nada indicaba falla. Aún así, abrí la puerta, tomé la linterna y bajé. El silencio allí era peculiar. No era la ausencia de ruido, sino una quietud densa, como si la sierra contuviera el aliento. Alumbré primero la parrilla y los cables del alternador. Todo en orden. Me deslicé por el costado y al girar hacia la cuneta, la luz tropezó con algo que no esperaba. Una hilera irregular de cruces de madera hundidas entre helechos y piedras. Eran muchas, quizá medio centenar, algunas recién pintadas, otras carcomidas. No recordaba un panteón ni un accidente múltiple documentado en esa zona, y sin embargo ahí estaban, desafiantes, clavadas casi hasta el borde del asfalto. Mientras revisaba bornes y fusibles, un murmullo se deslizó desde el monte. No era viento, era un coro bajo y lastimero, voces superpuestas que repetían la misma frase en un susurro áspero. No entendí las palabras, pero la cadencia me revolvió el estómago. Apreté la linterna contra el pecho y miré alrededor. Los helechos se mecían, aunque el aire seguía inmóvil. El murmullo creció, se convirtió en un gemido prolongado, mezclado con algo parecido a un sollozo infantil. Sentí la nuca helada. Regresé al escalón de la cabina con pasos torpes y me encerré. Dentro, la radio estaba muerta. Mi viejo celular analógico no levantaba señal. Giré la llave. El motor,
Giró una vez y se ahogó. Probé de nuevo. Nada. El coro afuera se multiplicó hasta convertirse en una masa de lamentos que parecía dar vueltas alrededor del tráiler. Los escuchaba a la izquierda, luego detrás de la caja, luego junto al parabrisas. Se mezclaban con un golpeteo tenue como uñas arañando la lámina. De pronto algo impactó la puerta del copiloto. No quise mirar. Busqué los escapularios que siempre colgaban del retrovisor y recé con una fe que hasta ese momento no sabía que tenía. El golpeteo cambió de lugar. Ahora venía del techo de la cabina, igual que si un puñado de piedras chocara contra el emanosentón de aluminio. Después cesó y el silencio volvió a llenarse de ese lamento hecho de muchas gargantas. Cerré los ojos deseando que una autopatrulla, un autobús foráneo, lo que fuera, apareciera y me obligara a explicar la locura en que estaba atrapado. Entonces la llanta delantera derecha crujió, como si hubieran quitado el aire en un segundo. Pensé en bajar y revisar, pero algo, quizá puro pánico, me mantuvo pegado al asiento. El parabrisas se empañó de adentro hacia afuera, formando un vaho gris que no cedía ni con el aire acondicionado ni con el trapo que pasé con mano, temblorosa. Sobre esa capa nació una huella, la marca abierta de una palma que se deslizó lentamente de arriba a abajo dejando un surco transparente. Aquella mano no era mía. La vi formarse como si un niño tiznado presionara los dedos desde el exterior. Después apareció otra y otra, hasta que el cristal quedó cubierto de rastros. Entre cada pasada escuchaba un suspiro que terminaba en un quejido, casi un sácalos, pero ahogado, distorsionado por el vidrio. Con la sangre martillándome en los oídos, giré la llave una vez más. Un chisporroteo seco y el motor arrancó. No me di tiempo de alegrarme. Metí primera, solté freno y hundí el acelerador. El tractocamión respondió con un rugido que me supo a salvación. Las huellas en el parabrisas se alargaron con el movimiento, como si las manos fueran arrastradas. Por la inercia, a los pocos metros el murmullo quedó atrás, pero mis oídos seguían reproduciéndolo, incrustado como un acúfeno imposible de callar. Conduje hasta una gasolinera de Tecolutla. Ahí, bajo el neón verde, revisé la unidad. Cada sistema funcionaba. Solo la llanta delantera derecha mostraba un corte longitudinal, limpio, sin rastro de piedra ni alambre. El operador nocturno me tendió un café y me vio tan pálido que no preguntó nada. Bebiéndolo, recordé las cruces y quise hallar una explicación. Tal vez un camión de obreros se había despeñado años atrás, quizá un autobús de peregrinos. Lo investigaré, pensé, pero no lo hice esa noche, ni la siguiente semana. En realidad nunca volví a detenerme allí. Pasó casi un mes antes de que la ruta me obligara a transitar de nuevo el kilómetro 231. Era mediodía y el sol golpeaba la hojarasca con un calor de horno. Frené despacio donde mi motor había muerto aquella noche. La neblina no estaba, los helechos parecían comunes y, sin embargo, las cruces seguían alineadas, iluminadas por franjas de luz que se colaban entre las ramas. Conté 53. En la base de varias había veladoras consumidas, pequeñas fotografías plásticas y trozos de cinta amarilla con la leyenda Policía Estatal. Saqué valor y caminé hasta un poste oxidado, donde colgaba un letrero casi ilegible: Puente Necaxa, colapso 060774. Recordé vagamente una nota vieja. Un camión de personal se había quedado sin frenos y volcado al vacío, llevándose a medio centenar de trabajadores petroleros. 53, para ser exacto. No soy hombre de lujos, pero pedí cambio de entonces ruta y nunca volví a mirar la Sierra Norte de Veracruz por el espejo. El tractocamión que aquella noche cayó para obligarme a escuchar, lo vendí meses después. Ninguna falla reapareció en manos del nuevo dueño. Mis colegas cuentan historias parecidas, casi siempre resumidas en risas y bravatas de estación de servicio. Yo los dejo hablar. Sé que la carretera guarda a sus muertos y que en ocasiones detiene a un vivo para que escuche a quienes quedaron atrapados en la curva equivocada del tiempo. Hoy paso junto a los muelles donde maniobro con la grúa y aún
Me sorprende cómo un motor silencioso puede evocar aquel coro de lamentos que exigía volver a la superficie. Cada vez que la sirena del puerto suena grave en las madrugadas húmedas, cierro los ojos y me veo otra vez entre las cruces del kilómetro 231, sintiendo cómo un ejército de manos invisibles escribe sobre mi parabrisas una súplica que nunca supe responder. A veces me pregunto si en realidad reanudé la marcha o si sigo detenido en aquella curva, rezando con los ojos cerrados mientras los muertos exigen que los saque de la barranca. Cuando el sonido del claxon portuario se confunde con el llanto que escuché aquella noche, me aferro al volante de la grúa, respiro profundo y pido no volver a quedarme varado donde la carretera decide quién sigue adelante y quién se queda, cargando fantasmas. Desde entonces, cada vez que veo una cruz a la orilla del asfalto, reduzco la marcha y saludo con 2 toques cortos de corneta. No es un homenaje, es más bien un recordatorio. La línea que separa al conductor del pasajero eterno es tan delgada como una chispa que apaga un motor, o como el aliento helado que empaña un parabrisas a medianoche. Lumbre en el asfalto. Conducir tráiler de noche siempre me pareció el oficio más honesto del mundo. Un hombre, su máquina y una franja de luz perforando la oscuridad. Aquella madrugada de agosto de 2015, sin embargo, descubrí que el asfalto puede ocultar algo más que curvas peligrosas. Yo llevaba fertilizante desde Fresnillo hasta los cañaverales de Tepic. Mi compañero de ruta, Armando, guiaba su propio camión unos 100 metros detrás del mío. Ambos habíamos acordado atravesar el desierto zacatecano antes del amanecer para evitar el calor y las revisiones militares. El tramo entre Sombrerete y la desviación a San Tiburcio es largo, recto y tan solitario que el rugido del motor suena ajeno, como si fuera otra criatura que viaja a tu lado. A las 01:37 marqué ese pensamiento en la mente porque el tablero parpadeó sin motivo y la radio se llenó de interferencia. No le di importancia. La zona es famosa por su mala señal. Seguí canturreando para mantenerme despierto, mas un destello a lo lejos me obligó a soltar el micrófono del CB. Parecía un incendio a la orilla de la carpeta asfáltica. Reduje velocidad y avisé a Armando. «Frena con cuidado, hay fuego adelante». No contestó. Solo escuché un crujido estático. Cuando estuve a unos 30 metros distinguí que no era un incendio vivo. Era una pick-up carbonizada, aún humeante. Frente a ella se alzaba una figura masculina, alta y delgada, con las ropas cubiertas de hollín. A su lado, una mujer sostenía algo pequeño contra el pecho. Ninguno hacía señas, pero sus ojos brillaban, reflejando mis faros como espejos. Mojados. Instinto y costumbre me dijeron que no debía parar. Sin embargo, la visión de la supuesta familia me clavó el pie en el freno. Detuve el tráiler, encendí las intermitentes y abrí la ventanilla. Grité si necesitaban ayuda. No respondieron con voz, solo alzaron los brazos, un gesto lento, pesado. El aire traía olor a goma quemada y cabello chamuscado, pero ni una chispa crepitaba alrededor. Miré por los retrovisores buscando a Armando. Su tráiler había desaparecido de la calzada. La estela de polvo que debería delatarlo no existía. Estaba completamente solo. Bajé con la linterna encendida. Sentí el calor del motor de la pick-up como brasas recién apagadas. El hombre tenía el rostro cubierto de hollín hasta los pómulos. Los ojos, hundidos y secos, parecían piedras volcánicas. Quise hablar, pero la garganta se cerró al ver que la mujer sostenía un fardo envuelto en manta gris. No presentaba la forma de un bebé, sino la de algo quebrado, rígido, quizás una muñeca calcinada. La manta estaba intacta, limpia, pese a que todo lo demás mostraba signos de fuego. Traté de ofrecerles un teléfono satelital. Extendí la mano. El hombre también alzó la suya, mas no hubo contacto. Entre nuestros dedos quedó un aire helado, impropio del desierto. Sentí un impulso primitivo de huir. Retrocedí 2 pasos y me obligué a preguntar: ¿a dónde quieren ir?
Él abrió la boca, pero la voz salió desde la pickup, del metal retorcido, un susurro como agua hirviendo. A casa. En ese instante comprendí que el sonido no lo producían cuerdas vocales. Fue el chirrido de la carrocería enfriándose, traducido por mi mente a una palabra imposible. Giré sobre mis talones y corrí de vuelta al tráiler. Subí de un salto. Arranqué sin mirar el espejo. Aceleré hasta que la aguja coqueteó con los 100 kilómetros por hora. Al cabo de un minuto, las luces de Armando surgieron detrás de mí, titilando como un faro. Tomé la radio con manos temblorosas. La conexión volvió de golpe. Su voz retumbó alterada. Preguntaba por qué me había quedado quieto en mitad de la nada sin motivo aparente. Según él, nunca vio la pick-up ni a las personas, solo mi tráiler bloqueando el carril. Intenté explicarle, pero el sudor me cegaba y la lengua se me trabó. Mentí. Le dije que una llanta pareció reventar y quise asegurarla. Acordamos detenernos en el paradero El Triángulo, 30 kilómetros más adelante. Cuando llegamos, estacioné junto a su cabina. Al bajar, las piernas me fallaron. Me sostuve del estribo mientras Armando me observaba en silencio, la mirada cargada de preguntas que no deseaba formular. El paradero estaba vacío, salvo por un perro flaco que dormía bajo un remolque abandonado. Armando encendió una hornilla de gas para preparar café. El vapor me trajo de vuelta al cuerpo. Le conté lo sucedido sin adornos. El vehículo quemado, la pareja, el bulto sin forma, la voz metálica. Él escuchó sin interrumpir, golpeando con el dedo el termo como si llevara el compás de mis palabras. Cuando terminé, dijo algo que me heló más que cualquier espectro. Hace 2 meses, en esta misma ruta, hallaron una pickup chamuscada, con una familia adentro. Identificaron al padre como ex policía de Lagos de Moreno. Le habían prendido fuego estando vivos. Llevó el café a los labios antes de añadir: dicen que los conductores que se detienen a medianoche a socorrerlos desaparecen un instante del tiempo. Tú estuviste parado 15 minutos y yo solo te vi frenado unos segundos. Quise burlarme y llamar a la historia rumor de fonda. No pude. El reloj del tablero corroboraba la diferencia. Marcaba la 0204, pero la última vez que había mirado era la 0137. 37 minutos evaporados. Escudriñé la carrocería del tráiler. Uno de los sellos de plomo que garantiza la carga intacta colgaba roto, como si alguien hubiera intentado abrir las puertas. Armando lo comprobó. El cable de acero estaba mascado, no cortado. Algo adentro empujaba hacia afuera. Revisamos la caja alumbrándonos con lámparas. Entre los costales de fertilizante surgió un olor dulzón, muy distinto al amoníaco habitual. Avanzamos despacio, aplastando granos derramados que crujían bajo las botas. Casi al fondo, hallamos una huella de manos tiznadas sobre la lona interior y encima de un paquete rasgado, un trozo de manta gris cubierta de ceniza. Todavía parecía tibio. Cuando mis dedos rozaron la tela, escuché a mis espaldas un sollozo apagado, como de mujer cansada. Armando también lo oyó. Su linterna tembló y rebotó en las paredes blancas. No hubo más valentía. Cerramos de golpe, colocamos un sello nuevo y sellamos con cinta aislante, como si eso pudiera contener el lamento. De vuelta en la cabina hice la señal de la cruz, algo que no realizaba desde que era niño. Arranqué y no volví a mirar el espejo central. El camino serpenteaba ahora entre cerros y cualquier distracción podía costarnos la vida. Atravesamos, sin parar, Fresnillo, Loreto y la caseta de Ojo Caliente hasta que, al amanecer, el primer camión de basura de la ciudad de Aguascalientes nos dio la bienvenida a la civilización. Entregué la carga en la empacadora azucarera con 1 hora de retraso. Mientras firmaban la recepción, el supervisor notó una mancha oscura en mi camisa. Era hollín pegado a la tela. No supe explicar de dónde salió. El motor de mi tráiler estaba limpio, recién afinado. Armando, en cambio, traía una línea negra que le cruzaba la mejilla, como si alguien le hubiera pasado un dedo sucio durante el sueño. Dormimos esa tarde en un hotel de paso.
Soñé con un retén militar improvisado donde los soldados tenían rostros sin ojos, y detuve el tráiler, porque reconocí en sus pechos aquel bulto informe envuelto en manta gris. Al despertar, sentí el colchón frío, empapado de sudor. Tomé el celular. Eran las 03:12 justo la hora en que, según el parte pericial, la familia carbonizada había sido declarada muerta. Desde entonces evito las carreteras del altiplano después de las 11. Cuando no queda más remedio, llevo colgada en el tablero una estampa de San Cristóbal y otro relicario diminuto con ceniza bendita que una viejecita me regaló en un paradero de Jalisco. Me aferro a la idea de que sirve de algo. Aún así, cada tanto, al cruzar un tramo solitario, siento el peso de un pasajero invisible detrás del asiento y escucho un murmullo que se confunde con el ronroneo del diésel. A casa. No me detengo. Solo rezo por no encontrar nuevamente la manta gris ni el eco de la fogata apagada, porque sé que si lo hago esta vez quizás no haya camino de regreso. No de regreso. Si te gustó el video, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video. Saludos.